Buenas noches, estimados colegas. Soy la doctora Yajaira Becerra del Hospital Militar Geriátrico de Chorrillos. Esta noche tengo el agrado de moderar la presentación del caso clínico desarrollado por residentes. Es el primer caso del año. Siempre agradeciendo a Soperger por darle ese rigor científico a la geriatría de nuestro país mediante la organización de estos eventos académicos. Vamos a dar paso a la doctora Hilary Maquito Montoya. Ella es residente de tercer año de geriatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia y viene acompañada por el doctor William Dávila Molina, quien es su tutor esta noche. Adelante, doctora. Buenas noches con todos, doctores. Soy residente de tercer año del Servicio de Geriatría del Hospital Cayetano Heredia y les voy a presentar el siguiente caso. Ok. Voy a presentar al paciente de iniciales MLL de 81 años de edad. El paciente se dedicó a la agricultura, pero ya en los últimos años se dedicó a la crianza de aves de corral. Con un grado de instrucción de primaria completa, actualmente está soltero y de religión evangélico. Tiene un tiempo de enfermedad de un mes, de inicio insidioso, curso crónico, donde el paciente reporta que presentaba como sensación de adormecimiento, ¿no? Parestesias a nivel de miembros inferiores. Era de reciente aparición, asociado con hipoacusia. El familiar lo reporta o, digamos, se dan cuenta de ello porque se comunicaban de manera telefónica y al hacer las llamadas, notaban que el paciente ya no contestaba. Y cuando hacen la consulta, ¿no? De por qué no realiza, o sea, no contesta dichas llamadas, él refiere que ya no escuchaba. Además que presenta episodios de cefalea de intensidad 5 de 10, de tipo holocraniana. El paciente continúa con la clínica descrita anteriormente hasta que 4 días antes del ingreso reporta el familiar astenia y la cefalea se intensifica. Ya tener ser 7 de 10 continúa siendo de tipo holocraniana, por lo cual deciden llevarlo al domicilio de la hija para mantener los cuidados. Un día antes del ingreso se asocia a toda la clínica mencionada anteriormente, sensación de debilidad en miembros inferiores, además que el paciente empezó a hablar algunas incoherencias, lo notan en la noche, además de que también está un poco confuso. Es con ello que el día del ingreso observan que el paciente presenta un comportamiento inadecuado. La hija describe que cuando lo va a despertar, evidencia que se había retirado las prendas inferiores, o sea, su pantaloncito, eh, y lo encuentran solo jalando las sábanas. Con ello, observan que también presenta una mirada confusa y no podía emitir palabras, solo había sonidos incomprensibles. Comentar que en toda la evolución del tiempo de enfermedad, vómitos, además de sensación de alza térmica. Cuando se consulta a nivel de las funciones biológicas, refieren que el apetito había disminuido, reportando que ya consumía solo la mitad del plato en cada comida, además de que la sed está disminuida, evidenciando que había un consumo menor de 4 vasos al día. No había alteración a nivel de lo que era orina. El paciente realizaba deposiciones cada 24-48 horas, siendo un Bristol de 3 o 3-4, y tampoco reportaban algún tipo de esfuerzo para poder realizarlas. No hay historia de baja de peso. Y en cuanto al sueño, reportaban en los últimos días de la evolución de la enfermedad como un insomnio de conciliación. Al consultar acerca de los antecedentes, encontramos que el paciente no tenía antecedentes patológicos, tampoco quirúrgicos, por lo tanto no hacía uso de algún tipo de medicación habitual, niega hospitalizaciones previas y en cuanto a hábitos nocivos, sí reportan consumo de alcohol, que deja de tomar hasta hace 8 años,
por un tema religioso. La hija informa que el paciente consumía más o menos cada 15 días y llegaba hasta la embriaguez. Era consumo de alcohol de tipo etílico, sobre todo cerveza, ron, a veces cañazo. Al realizar la evaluación geriátrica integral, podemos encontrar en la valoración funcional que el paciente era un CATS-A, un Bartel de 100 puntos, un Lawton de 8 puntos, por lo tanto era independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Al realizar la valoración mental, por la condición del paciente, no se le pudo realizar el FIPER, pero al hacer el GDS al familiar lo reporta como un GDS de 2, describiéndolo como una disminución cognitiva muy leve. En cuanto a la valoración social, encontramos al paciente como un Gijón de 12 puntos como riesgo social. Y en cuanto a síndromes geriátricos, no identificamos ninguno. En problemas geriátricos, el paciente presenta deprivación auditiva y era edéntulo total sin uso de prótesis. Entonces, el paciente ingresa a nuestra emergencia el día 6 de octubre con funciones vitales estables. Llama un poco la atención esa frecuencia respiratoria que estaba incrementada. Y lo positivo, pues, al examen físico es que el paciente luce deshidratado, había un poco de taquipnia, la piel estaba seca, pero lo que más llamaba la atención era a nivel del sistema nervioso central. El paciente, si bien es cierto, estaba despierto, se encontraba letárgico, dirigía la mirada al llamado, no presentaba signos meningios, tampoco tenía Babinski, pero a la flexión de miembros inferiores no había lateralización de la fuerza. Estaba con un ROT 3 de 4 y con una escala de Glasgow de 12 puntos, encontrando una apertura ocular en 4, una respuesta verbal en 2 y una respuesta motora en 6. Ingresa con los siguientes laboratorios, encontrando pues una hemoglobina en 13.6. No se evidencia leucocitosis, tampoco presencia de bastones, las plaquetas estaban en 173.000. El INR estaba dentro de valores normales, al igual que el perfil lipídico que le solicitan en este momento. También se le toma una imagen como radiografía de tórax, en el cual solo llama la atención a nivel de base derecha, un incremento intersticial y la calcificación de la aorta. Al tomarle el electrocardiograma, si bien es cierto, se evidencian algunas interferencias, podemos evidenciar que el paciente está en ritmo sinusal. Se le solicita de igual forma imágenes como una tomografía cerebral, donde en estas 3 imágenes no se evidencia algún tipo de alteración vascular, tumoral, ni tampoco hidrocefalia. Con ello identificamos los siguientes problemas, ¿no? Un trastorno de nivel y contenido de la conciencia asociado a cefalea, con deshidratación y un problema social. Entonces, a nivel de las posibles causas del trastorno de nivel y contenido de la conciencia, llama la atención la causa metabólica, en la cual dentro de los principales considerar la hipoglicemia, además de alguna alteración o trastorno hidroelectrolítico como hiponatremia o hipercalcemia, además de azoemia, quizás algún tipo de encefalopatía hepática, deshidratación o hipotiroidismo descompensado. Otra de las causas puede ser etiología infecciosa. Acá lo vamos a dividir a nivel del sistema nervioso central o sistémicas. Si hablamos a nivel del sistema nervioso central, podríamos pensar en meningitis, encefalitis, absceso cerebral. Y en cuanto a sistémicas, las vamos a dividir nuevamente en 2, en sin foco o aquellas complicadas con foco. Aquí tenemos el foco respiratorio bajo, gastrointestinal, infección del tracto urinario, quizás otosinusal o de piel y partes blandas. También tenemos causas vasculares, tumorales, posictal, traumáticas o consumo de fármacos y sustancias. Y si hablamos de la cefalea, también vamos a dividirlo en 2, en causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos lo que es migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos o también la autonómica del trigémino. Y si pensamos en secundarias, serían en causas secundarias a, por ejemplo, traumatismo craneal, hemorragia intracraneal, abuso o supresión de sustancias, causa infecciosa, trastorno psiquiátrico o aquellos tumores intracraneales. Con ello, en base a, digamos, a las posibles causas, armamos nuestro plan de trabajo, considerando que
En causas metabólicas tendríamos que hacer uso, pues apoyándonos de algunos laboratorios como solicitando glucosa, electrolitos, quizás urea, creatinina, un perfil hepático, valorar también un perfil tiroideo, ¿no? Y dentro de las causas infecciosas a nivel del sistema nervioso central podríamos apoyarnos de una punción lumbar, ya que nuestra tomografía cerebral se encontraba sin mayores cambios o alteraciones. Y dentro de causas sistémicas, también se nos aleja un poco más porque recordemos que ya hemos observado los resultados de nuestro hemograma, que estaba quizás en parámetros normales, y en la radiografía de tórax tampoco impresionaba o evidenciaba algún tipo de consolidado, por ejemplo. En cuanto a causas vasculares, también lo descartamos un poco porque la tomografía del momento no impresionaba algún tipo de cambio. Tampoco evidenciamos tumores en la tomografía que presentamos. Si hablamos de alguna causa posiscal, el paciente no tenía antecedentes de convulsiones previamente, tampoco reporta el familiar algún tipo de relajación de esfínteres, entonces también se nos aleja un poco más dicha posibilidad. Cuanto a alguna causa traumática, el examen físico no se describe ningún tipo de traumatismo, quizás presencia de alguna equimosis o hematoma. Entonces también nos aleja un poco más la posibilidad. Y en cuanto a fármacos y sustancias, recordemos que el paciente no era usuario de ningún tipo de medicamentos y había dejado el consumo de alcohol hace varios años por temas religiosos. Si hablamos de, digamos, nuestro plan de trabajo a nivel de cefalea, tenemos en cuanto a causas primarias, recordemos que aquí las causas primarias el paciente nunca había reportado previamente algún episodio de migraña y en cuanto a las características de este tipo de cefaleas, no se relacionan mucho al cuadro clínico y a la presentación de nuestro paciente, por ello también las descartamos. Si pensamos en causas secundarias, en causa infecciosa todavía pues podríamos pensar como una posible etiología. Descartamos al momento una hemorragia intracraneal por la tomografía que presentamos, también tumores intracraneales, por lo mismo que expliqué anteriormente, un traumatismo craneal, al igual que abuso o supresión de sustancias. Y en cuanto a trastorno psiquiátrico, el paciente no tenía historia de ella y tampoco presentaba algún tipo de familiar con historia de algún tipo de enfermedad o trastorno psiquiátrico. Es por ello que, haciendo un breve resumen de lo que tenemos hasta el momento, el paciente ingresó el día 6 de octubre al Hospital Cayetano Heredia a descartar como un posible síndrome focal agudo, por lo cual se le coloca una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Para el día 1 de hospitalización es evaluado por el servicio de neurología, quienes por la historia del paciente sospechan una probable MEC y deciden iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona, ampicilina y aciclovir. Y para el día 2 de hospitalización se realiza la toma de los exámenes de laboratorio que estoy presentando de tipo metabólico, encontrando la glucosa elevada, pero dentro de nuestros electrolitos como sodio, potasio y cloro se encontraban dentro de parámetros normales, al igual que la urea y la creatinina. En cuanto a perfil hepático, tenemos TGO, TGP y el INR también dentro de parámetros normales, y pensando quizás en un cuadro de hipotiroidismo descompensado que habíamos comentado, también vemos que estamos dentro de parámetros normales. Con ello, ya descartamos toda posible causa de trastorno metabólico y todavía podemos pensar en algún cuadro o una etiología infecciosa a nivel del sistema nervioso central, con lo cual nos podríamos apoyar de otro estudio de función lumbar. Al igual que en cefalea, ¿no? Todavía no podemos descartar un tipo de causa secundaria de etiología infecciosa. Entonces, haciendo un resumen con ello, pues tenemos nuestro paciente que cursa con un trastorno de nivel y contenido de la conciencia de 4 días de evolución como una posible causa o etiología infecciosa a nivel del sistema nervioso central, con lo cual es necesario apoyarnos de un estudio de punción lumbar. Además de que cursaba con cefalea de solo un mes de evolución, por lo cual también pensamos en una causa secundaria de etiología infecciosa. Es con ello que para el día 2 de hospitalización se decide hacer el estudio de punción lumbar. En la parte izquierda podemos observar los valores normales del estudio y en la parte que está en rojito son los valores de nuestro paciente. Entonces podemos observar que presenta una presión de apertura incrementada con 30,
El color sí era incoloro, aspecto ligeramente turbio, que además que había predominio, un incremento, perdón, de los leucocitos, con un valor de 160, a predominio de linfomononucleares. También observamos hematíes incrementados. Con ello se realiza la fórmula de corrección de leucocitos, llegando a ser 159 el valor real. No se encontraba con reactivo en el hospital para poder hacer el estudio de proteínas en líquido cefalorraquídeo, pero también es importante observar el valor de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Está con un valor de 26 y el hemoglucotest del paciente en 187, es decir, que ha habido un consumo, ¿no? Hay un valor disminuido. Con ello, el paciente pasa el día 4 al servicio de tropicales y por las características, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo deciden dejar al paciente solo con manejo de ampicilina. Para el día 5 de hospitalización se decide el retiro de la sonda vesical, además de realizar una nueva punción lumbar para quizás completar los estudios. Otra intercurrencia es que el paciente empieza a cursar con una insuficiencia respiratoria aguda, por lo cual es usuario de cánula binasal a 1 o 2 litros y también es evaluado por el servicio de geriatría, quienes al ver las características del líquido deciden que se valore, ¿no?, piso, iniciar quizás un manejo con cobertura anti-TB o por ahí solicitar la evaluación por neumología. El resultado de nuestro paciente de la segunda punción lumbar del día 12, ya podemos observar una presión de apertura en 18, el color era santocrómico, aspecto turbio. Nuevamente nos llama la atención aquí que los leucocitos están incrementados, con unos leucocitos corregidos en 199, nuevamente a predominio de linfomononucleares en un 90%, se observan 900 hematíes que también están incrementados. Para este momento ya contamos con el reactivo de proteínas en líquido cefalorraquídeo, las cuales también están incrementadas. Y en cuanto a glucosa, observamos, ¿no?, que ha habido un consumo, o tomando en cuenta el valor sérico del paciente en 118. Es con ello que tenemos un paciente que presenta trastorno del sensorio asociado con cefalea crónica, además de contar con una punción lumbar alterada. Comentamos por qué, porque tiene una presión de apertura elevada, había pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo a predominio de linfomononucleares, además de proteinorraquia e hipoglucorraquia. Con ello nos hacemos la pregunta de qué entidades pueden producir. Tenemos aquí nuevamente en la parte derecha las características del líquido de nuestro paciente en color rojo y podemos observar todas las posibles etiologías, ¿no? Como una posible etiología bacteriana, viral, TB, quizás por ahí también criptococo, listeria o sífilis. Pero dentro de las cuales podría encajar el paciente sería de tipo de TB, criptococo, listeria o incluso sífilis. Comentar también que se le toma exámenes serológicos, dentro de ellas el RPR, el cual salió negativo con el paciente. Entonces, podríamos comentar un poco acerca de MEC-cripto. Sobre todo va a afectar a pacientes inmunocomprometidos y para el diagnóstico se apoyarían de tinta china, que para nuestro paciente el resultado fue negativo. También flujo lateral, que fue negativo, y un cultivo de hongos nuevamente negativo. Si hablamos un poco quizás de una etiología por MEC-listeria, recordar que va a afectar sobre todo a pacientes neonatos, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo con VIH, pacientes adultos mayores, como es el caso de nuestro paciente, o gestantes. Algo también importante comentar aquí es que semanas antes del cuadro, el paciente puede reportar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o quizás deposiciones líquidas que en el paciente no presentó. Aquí también el aislamiento puede ser a partir de sangre o de líquido cefalorraquídeo, recordando que el cultivo puede ser positivo hasta en un 80% de los casos y también puede identificarse por hemocultivos, que también puede ser positivo hasta en un 75% de los casos. Para nuestro paciente, como comenté previamente, tiene serológicos negativos, además de contar ya con un cultivo en LCR que fue negativo. Consideramos la etiología de tuberculosis, ¿no? Está ligado a pacientes inmunosuprimidos, pero puede afectar en general a toda la población. Para el diagnóstico nos apoyaríamos de un SIL-Nielsen, también importante de cultivos, considerando medios sólidos y medios líquidos, y del GeneXpert.
Entonces, al paciente con los resultados ya del día 12, se le toma salen los resultados del GRAM, los cuales fueron negativos, un BK del día 8 que fue negativo y un BK del día 12 del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que fueron negativos. También tomar en cuenta que sale el resultado del ADA con un valor de 10.3, que para este laboratorio estaba un poco incrementado, que tenía como valor normal de 0 a 10. También comentar que tiene una sensibilidad helada en líquido cefalorraquídeo de hasta un 89% y una especificidad que llega hasta un 91%. Se le realiza a nuestro paciente un Gene Expert, el cual sale como Mycobacterium tuberculosis detectado con una resistencia a rifampicina no detectada. Es con ello que tenemos un paciente con los diagnósticos de una MEC subaguda de etiología infecciosa por MEC-TB, también de problema social y un síndrome de dismovilidad grado 4A al momento, durante ya la evolución actual del paciente, complicado con constipación. También nos apoyamos para ese momento de cultivos a nivel de medio líquido, se le realiza, el cual fue positivo, y también cultivo en medio sólido, el cual en el hospital lo realizan un cultivo en Ogawa, el cual hubo crecimiento también de una colonia. Algo a comentar breve es que hay una clasificación de la severidad de la meningitis tuberculosa. En este caso lo dividen en grado 1, grado 2 y grado 3. Tomar en cuenta que el grado 2 es cuando la escala de Glasgow está en valores de 11 a 14 o con 15 con signos neurológicos focales asociado con confusión mental, somnolencia, cefalea, vómitos o parálisis de nervios craneales. Entonces, por la escala de Glasgow al momento, podríamos considerar que nuestro paciente, en este momento que les estoy presentando, presenta un grado 2. Dentro de la evolución, podemos observar que para el día 6 de hospitalización, reportan una caída de la escala de Glasgow de 14 puntos a 8 puntos, por lo cual se solicita una tomografía cerebral, que es la que estoy presentando, donde pues se evidencia hidrocefalia no comunicante. Es con ello que se envía una interconsulta al servicio de UCI, quienes le dan una prioridad 3, además de solicitar evaluación por neurocirugía, quienes al ver el cuadro clínico del paciente describen que es tributario de una derivación ventrículo externa. Para el día 7 de hospitalización se inicia la cobertura con anti-TB, además de apoyo con corticoides, manitol, y se le solicita una tomografía de tórax. Para este momento, el paciente ya por la caída del Glasgow, estamos con un escenario ya de grado 3 en cuanto a la severidad. Esta es la imagen que estoy presentando de la tomografía de tórax, en la cual llama la atención, ¿no? Esta fusión pleural bilateral. El paciente ya estaba con tratamiento anti-TB, además de corticoides y manitol. Para el día 8 de hospitalización, presenta mayor requerimiento oxigenatorio, haciendo uso de máscara de Venturi FIO 35. Para el día 9 de hospitalización, el paciente ingresa a sala de operaciones por el servicio de neurocirugía para la colocación de la derivación ventrículo externa, además de que cursa con mayor requerimiento oxigenatorio. Para el día 10 de hospitalización se decide suspender la ampicilina, y para el día 12, por el cuadro respiratorio, se agrega cobertura con piperacilina tazobactal. Con ello voy a presentar una revisión acerca de meningitis tuberculosa en adultos mayores. Podríamos definir primero tuberculosis como aquella infección causada por el bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis. Y si hablamos acerca de la definición de la meningitis tuberculosa, pues podemos comentar que es una infección a nivel del sistema nervioso central que va a presentar compromiso de las leptomeningias por el Mycobacterium tuberculosis. También importante que es la infección más severa de las formas de tuberculosis extrapulmonar. A nivel de Perú, hablando de la epidemiología, podemos comentarnos que aquellos departamentos como por ejemplo Loreto, Cayali, Madre de Dios, Lima, Callao o Ica, pues son los departamentos que reportan mayores casos de TB en general para el año 2021. Y en cuanto a TB, según etapas de vida, en color azul es la etapa de vida adulto mayor y pues es la tercera, ¿no? Solo seguida de la etapa de vida adulto y de etapa de vida joven.
Ahora, hablando directamente sobre MECTEV en Perú, se han encontrado estudios en sí, menores de 5 años, en la cual también llama la atención los episodios de meningitis tuberculosa a nivel de departamentos como por ejemplo Cusco, Lima, por ahí Amazonas. Y se considera que es del 1 al 5% de los casos de TB activa, la MECTEV. Si hablamos acerca de lo que son factores de riesgo, podemos comentar que el bajo nivel socioeconómico, algunas comorbilidades como diabetes mellitus, insuficiencia renal, quizás infección por VIH o desnutrición, pero en general todas las personas pueden contraer tuberculosis. Y comentamos acerca de los adultos mayores, pues ellos tienen un mucho mayor riesgo de desarrollar la infección asociada con complicaciones. Esto se debe a que con la edad avanzada y asociándose a otros factores como por ejemplo la inmunosenescencia, además de comorbilidades médicas, y también que hay algún tipo de dificultad en el diagnóstico debido a que quizás los adultos mayores no van a presentar las características clínicas esperadas o específicas. Además que también pueden presentar síndromes neurológicos degenerativos que pueden estar asociados, que quizás pueden enmascarar el cuadro clínico. En cuanto a transmisión, recordemos, es por vía aérea, sobre todo por aquellos aerosoles provenientes de pacientes enfermos que van a transmitirlo por toser, quizás estornudar o hablar, pero también se han encontrado estudios que porque hay quizás inhalación de partículas de polvo que contengan el Mycobacterium tuberculosis. Si hablamos un poco a nivel de la patogénesis, podemos comentar que pues, la infección primaria va a adquirirse por medio de la inhalación de los aerosoles del Mycobacterium tuberculosis, que va a llegar a los pulmones y van a iniciar con una infección primaria. Luego puede existir lo que es la diseminación hematógena y también la linfática, que va a ser desde la parte pulmonar. Y aquí es donde los bacilos pueden llegar a nivel del cerebro. Aquí, los bacilos van a atravesar la barrera hematoencefálica, utilizando quizás a los monocitos como una especie de caballo de Troya, llegando así tanto al parénquima cerebral y a las meninges, formando así lo que observamos en la imagen en C, que es el foco de Rich, el cual van a ser como pequeños granulomas en el cerebro o quizás también a nivel de las meninges que pueden permanecer latentes, pero quizás en algún momento estos focos pueden romperse, liberando así los bacilos al espacio supraracnoideo, generando así quizás una respuesta inflamatoria intensa con presencia de algunas citoquinas o factores de necrosis tumoral, por ejemplo, llevando así a lo que es una inflamación, quizás a la formación de algún tipo de exudado o quizás también a la formación de algún tipo de isquemia o vasculitis. Si hablamos acerca de la clínica, sobre todo en el adulto mayor, lo que más va a prevalecer va a ser la que es la alteración del estado mental, el cual puede ser vago al inicio, quizás también un poco esquivo, y puede confundirse, ¿no? Por intentar imitar algún tipo de deterioro cognitivo o quizás algún tipo de proceso neurodegenerativo. Entonces aquí se puede ver que la edad avanzada, el ingreso, es mucho más común en los adultos mayores. Presento el siguiente estudio realizado en China, se realizó durante los años 2018-2019, incluye a 197 participantes, 21 de ellos tenían de 60 a 76 años y 176 de las edades de 18 a 59 años. Lo que estoy señalando, tanto en color rojo como en color verde, es lo estadísticamente significativo. Entonces aquí llama la atención que en la población adulta mayor va a presentar mucha mayor estancia hospitalaria. Y en cuanto a los síntomas, digamos, la cefalea es mucho más frecuente en la población adulta joven, al igual que las náuseas, a diferencia, digamos, de las convulsiones focales, que son más frecuentes en la población adulta mayor. También el tema de la rigidez, ¿no? En nuca es mucho más frecuente en la población adulta o adulta joven. Y aquella clínica como por ejemplo la disfunción de los nervios periféricos y la alteración en la conciencia o en la alteración cognitiva funcional es mucho más frecuente en la población adulta mayor.
En este mismo estudio también describen, digamos, lo que es la hidrocefalia o el infarto cerebral. También es mucho más frecuente o más común en la población adulta mayor, a diferencia de la población joven o adulta joven. En el siguiente estudio que presento es realizado en la India durante los años 2019-2020. Fue un estudio comparativo prospectivo que incluye a 128 participantes, de los cuales 55 tenían las edades de 66.6 años, más o menos 6.2 años, y 73 de las edades de 35.1, más o menos 11.3. Aquí, además de hacer evaluaciones, comentan sobre las comorbilidades. Nuevamente, lo que está señalado en rojito es lo estadísticamente significativo. Aquí comentan, ¿no?, que diabetes mellitus se ha visto más frecuente en la población adulta mayor, al igual que la alteración del estado de conciencia. Cefalea es más frecuente en la población joven, al igual que los vómitos. Y bueno, para ese estudio también realizan el estudio de analítica, ¿no?, de laboratorios, en el cual comentan que tanto los valores de urea y creatinina pues están más alterados a nivel de la población adulta mayor, que son, digamos, valores similares a los presentados en el estudio anterior. En cuanto al recuento total de células a nivel de líquido cefalorraquídeo, no se ha visto que ha habido mayor alteración a nivel de la población adulta joven. Y en cuanto a la formación quizás de tuberculoma, es mucho más frecuente que lo presente la población adulta joven. En cuanto a lo que es el grado de severidad que había comentado, ¿no?, que había un grado 1, grado 2 y grado 3, es importante comentar que el grado 2 y el grado 3 es mucho más frecuente que lo presente en la población adulta mayor. Y en cuanto a supervivencia, ¿no?, se puede ver que en este estudio por lo menos el 76.7% de los pacientes adultos jóvenes sobrevivieron, a diferencia de la población adulta mayor, que es un 56.4%, ¿no?, que quizás podríamos hacer una equivalencia de cada 2 pacientes, uno fallecería. Ahora, tomando en cuenta que las neuroimágenes pueden ser normales en la paciente adulta mayor que tiene meningitis tuberculosa, la hidrocefalia y el infarto cerebral van a ser anomalías que tienen una incidencia incrementada en los adultos mayores, pero los adultos mayores pueden tener una menor probabilidad de hacer tuberculomas y también de hacer meningitis basilar. Esto se debe a que para que se presente el tuberculoma se requiere una reacción granulomatosa típica, además que ahí la inmunidad pues va a estar alterada, lo cual está relacionada con la edad. Si hablamos acerca del diagnóstico de la MECTEBE, en cuanto al diagnóstico definitivo, pues es la detección de las micobacterias a nivel de líquido cefalorraquídeo. Esto se puede hacer por medio de microscopía de Frotis, cultivo de bacterias o quizás de un GeneXpert. Entonces, aquí lo que se quiere comentar es que dentro del GeneXpert lo que se va a requerir va a ser de 10 a 15 por lo menos unidades formadoras de colonia para que pueda ser detectado por este estudio. Tiene también una sensibilidad incrementada que llega hasta un 95.6%, con una especificidad también incrementada que puede llegar hasta un 95.7%. Entonces se le puede considerar quizás por ahí como el, quizás por ahí como el gold estándar. Al igual que en cuanto, digamos, a cultivos, lo vamos a dividir también en dos, en medios de cultivos sólidos y líquidos. Si hablamos de los cultivos sólidos, también el tiempo de, digamos, que salga el resultado va a dilatarse un poco más, se va a requerir por lo menos unas 2 semanas, y a nivel de cultivos líquidos también va a requerir más o menos de 3 a 5 semanas. Comentamos a nivel de lo que es el tratamiento, podemos observar el esquema de primera línea para el tratamiento de meningitis tuberculosa, el cual incluye lo que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Aquí podemos observar dentro de los efectos o posibles efectos secundarios, no de isoniazida, quizás por ahí tenemos las neuropatías, la rifampicina que puede presentar alguna interacción a múltiples drogas. A nivel de la piracinamida, quizás algún tipo de fotosensibilidad dérmica.
El etambutol puede presentar neuritis periférica asociado también con neuritis óptica. Y en cuanto a la duración del tratamiento, de los dos primeros se requiere un mínimo unas 9 meses y en los dos últimos por lo menos unos 2 meses. También podemos observar aquellos fármacos que penetran adecuadamente a nivel del sistema nervioso central. Como comentamos, tenemos los fármacos de primera línea, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es isoniazida, que llega hasta un 95%, rifampicina de un 5 a 25%, piracinamida de un 95 a un 100%, y el etambutol, que llega del 10 al 50%. Y en cuanto al manejo con corticoides, podemos también observar que lo van a dividir en los estadios, ¿no?, de gravedad, si es un estadio 2 o un estadio 1 o un estadio 2 con 3. Recordemos que nuestro paciente, pues al momento, si es un estadio 1, va a tener una duración total de más o menos 6 semanas, y si es un estadio 2 o 3, va a llegar a incluso durar por lo menos por 8 semanas. En cuanto al pronóstico, cuanto a la gravedad, ¿no?, de la meningitis tuberculosa nuevamente, nuestro paciente no tenía infección por VIH, entonces al ser un estadio 3 va a tener una probabilidad de mortalidad alrededor del 55%. Entonces, esta es ya más o menos la evolución del paciente que estoy presentando. Entonces, para el día 17 es evaluado por el servicio de neurocirugía, quienes sugieren hacer el cierre de la derivación ventrículo externa, además de que se suspende el manejo antibiótico con piperacilina tazobactam. Para el día 18 de hospitalización, el requerimiento oxigenatorio mejora. El paciente ya es usuario de oxígeno por cánula binasal a 2 a 3 litros. Es reevaluado por el servicio de neurocirugía para el día 19 de hospitalización, quienes ya sugieren que es tributario de una derivación ventriculoperitoneal, e ingresa a sala el día 25. Se solicita el día 26 una tomografía control tanto de cerebro y de abdomen, y el paciente sale de alta el 16 de noviembre con una estancia hospitalaria de aproximadamente 38 días. Esto se debe a que todavía no se lograba retirar de manera completa el requerimiento oxigenatorio. Se le hace seguimiento ambulatorio para el día 30 de noviembre, evaluándose por el servicio de geriatría, encontrando ya al momento un paciente CATS-G, un Bartel 0, un Lawton 0, es portador de sonda nasogástrica, además de sonda vesical. El familiar nos comenta que el paciente toleraba algunos alimentos papillados que ellos estaban intentando brindarle, además de darle lo que son las fórmulas. Y en este momento él continuaba recibiendo su tratamiento para la MECTEV. Ahí es donde se deja indicación de hacer un retiro de la sonda vesical, que el paciente no lo requería, el cual se logra efectivizar para el día 3 de diciembre. Para el día 7 de diciembre, el familiar comenta que ya le están empezando a brindar de manera interdiaria alimentos de tipo papillado por vía oral. El paciente refería que sí lo toleraba, no reportaban episodios de tos o ahogo. Para el día 15, por ello, es que se decide el retiro de la sonda nasogástrica. El paciente sí recibía fórmula asociado con los alimentos papillados. Y bueno, para el día se había conseguido una cita para los últimos días del mes de diciembre para medicina física y rehabilitación, sobre todo por un tema de trámites administrativos, que es la referencia y la aceptación de la cita. Entonces, pero lamentablemente para el día 28 de diciembre nos informan que el paciente fallece en su domicilio. Con ello tenemos las siguientes conclusiones. Es que al ser Perú pues un país endémico de tuberculosis, los pacientes con clínica neurológica de meningitis es necesario tener como diagnóstico pues la meningitis. Los síntomas iniciales inespecíficos en los adultos mayores asociados con las comorbilidades pueden mascarar el diagnóstico de la meningitis tuberculosis. El diagnóstico tardío de la meningitis tuberculosa se puede correlacionar con una alta mortalidad y además de morbilidad,
y esto puede dejar secuelas neurológicas asociadas con un compromiso funcional. Y en la evaluación del adulto mayor, pues se va a beneficiar siempre de un manejo con un equipo multidisciplinario, es decir, con la presencia no de un neumólogo, infectólogo, neurólogo y de un geriatra. Bueno, eso sería todo. Gracias. Excelente, doctora Hilary. Muchas gracias por su presentación. Recordarle a la sala que pueden realizar sus preguntas mediante el chat y nosotros nos encargaremos de poder eh, derivar las preguntas. La pregunta creo que todos nos estamos haciendo es la causa de fallecimiento, ¿no? ¿Cómo fue descrita el Sí, certificado? nosotros intentamos comunicarnos con, digamos, con la hija, ¿no? Directamente, pero ya no nos quiso brindar mayor información del paciente ni tampoco la causa del fallecimiento. Este dato fue por el esposo de la hija, ¿no? Entonces Ujú. ya sentimos, no, quizás no era adecuado hacer mayores preguntas Estaban de la causa del deceso. estaban en proceso de duelo. ¿Pero postularon alguna causa? Mm, O sea, nos llamó bastante la atención porque estábamos viendo una evolución favorable con el paciente, ¿no? Quizás el tema de que ya estaba recuperando un poco el tema de la deglución, ya podía, digamos, también mantener un poco más lo que era su cuellito y luego cuando hacemos el seguimiento para, o sea, recordarles, ¿no? De que tenían ya una cita próxima para rehabilitación, pues nos informan que el paciente Entiendo. Cuando determinan ya el retiro de sonda nasogástrica, eso es en consulta ambulatoria y la retiran allí mismo. se dejó la indicación, pero ha habido un problema de que quizás cuando dejamos indicación por consultorio, a veces el personal de enfermería, o sea, se decidió finalmente que lo realiza por medio de su centro de salud. Y ahí es donde en centro de salud efectivizan la indicación que se deja en consultorio. Entiendo. Y cuando se dio esa indicación, ¿hubo una valoración por terapia de lenguaje en algún momento para valorar si era factible, si era seguro, digamos, retirar la sonda? No, o sea, se dejó la indicación de que tenía que ser evaluado por el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, además de no terapia física y quizás también terapia deglutoria, pero no se logra efectivizar, ¿no? Por un tema de que él fallece antes de acudir a su cita. Ujú. Bien, hasta allí no sé si nos podrían de repente comentar un poquito acerca de justamente el tema nutricional, los determinantes sociales en este paciente, ¿no? Creo que es evidente que el tema social en nuestro país, sobre todo país endémico de tuberculosis, pues es realmente importante tanto para el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, ¿no? del paciente. ¿Qué podrían mencionarnos al respecto, doctora? Em, Sí, o sea, bueno, nosotros teníamos como que un plan de trabajo, ¿no? Con el paciente, pero por un tema de, ya de referencia, de que pertenecía a otra jurisdicción, complicó bastante una atención un poco más temprana. Claro. Y también tenemos el tema de la soledad, ¿no? Es decir, desde la adquisición o contagio, digamos, de la tuberculosis, evolución de la misma, es un paciente de más de 80 años que vivía solo, ¿no? Sabemos que la soledad per se es un factor de riesgo de mayor morbilidad, mayor mortalidad y más de este tipo de enfermedades. El doctor Velázquez pregunta qué grado de desnutrición tenía el paciente al momento del alta. A realizarle, no sé, tengo el segundo.
Llama la atención que el ingreso tenía una hemoglobina buena, ¿no? Quizás Y hemoconcentrado, sí, quizás, probablemente, ¿no? durante, o sea, sí la evolución, la hemoglobina sí fue decayendo. También tenía un valor de albúmina disminuido, no recuerdo el valor exacto al momento. eh, bueno, Estaría por debajo de 3 o de 2,5. sí, sí, está a menos de 3. El pronóstico lo midieron solamente mediante la severidad de la MEC-TB o midieron pronóstico también con otras escalas, quizás eh, para precisamente un poquito vislumbrar el futuro del paciente, ¿no? ¿Utilizaron alguna otra escala? Sobre todo en cuanto a lo que era la clasificación, ¿no?, de severidad de la meningitis tuberculosa del Consejo de Investigación Médica, que es la que presenté, en la cual pues no le dividen en grado 1, grado 2 y grado 3. Y con el estudio que presenté a nivel del pronóstico, ¿no?, que indicaba que en grado 2, en pacientes que no tienen infección con VIH, por ejemplo, la mortalidad llega a un 30% y en un grado 3 llega hasta un 55%. Esto se eleva mucho más en pacientes que tienen VIH, ¿no?, que incluso un grado 3, como era nuestro paciente al momento del alta, puede llegar hasta un 75%. Ujú. Y digamos, ¿realizaron algún score de fragilidad en ese continuum de días de hospitalización? El paciente ya llegó era frágil, o sea, al inicio no era un paciente robusto, pero ya al alta se le consideró frágil por Frey. Ujú. ¿Cuán fragilidad ya le calcularon quizás un VIG para saber si ya tenía un grado severo de fragilidad? Bueno, o sea, respondía también el CFS también estaba en un valor incrementado. Ya diríamos que era una fragilidad severa. Sí. Entonces, en ese caso, obviamente ya sabemos que la fragilidad, todos conocemos aquí, que es un factor de mayor mortalidad y más aún si era severa. Entonces, allí, digamos que cabría siempre hacer una consejería sobre el tema pronóstico, porque claro, cualquier evento X puede ocasionar un fallecimiento, ¿no? Siendo que está tan frágil, ¿no? Y el paciente, eh, si bien estaba en tratamiento, todavía fue con dispositivos de tipo sonda, ¿no? Sonda nasogástrica, Mm. sonda Foley. Felizmente lograron retirarlos, ¿no? Aunque no sabemos finalmente la causa del deceso, pues esa fragilidad severa ya nos estaba quizás un poquito alertando sobre que quizás estábamos asistiendo también a un final de vida, ¿no? En algún momento. ¿No llegó a ser o hubo un reporte de efectos adversos de los fármacos? No, durante su hospitalización no presentó ningún tipo de reacción alérgica a medicamentos. ¿La sala quisiera hacer alguna otra pregunta? O quizá doctor Dávila nos quiere comentar alguna cosa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, saludar a todos los colegas presentes. En segundo lugar, felicitar a Hilary por la presentación. Yo creo que la principal lección que nos debe dejar este caso es la importancia de la historia clínica, ¿no? Y sobre todo la historia clínica geriátrica en particular, ¿no? Debemos recordar que la meningitis, en general, el punto de corte para decir subaguda o crónica, digamos que no está bien delimitado, pero más o menos la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, comenta que podría ser 4 semanas, ¿no? Entonces, este paciente estaba justamente al límite entre una meningitis subaguda o meningoencefalitis subaguda crónica. Y aunque no puede parecer esto muy importante, en realidad sí, porque el tiempo de evolución y el tiempo de enfermedad es importante para la etiología, para determinar la etiología, ¿no? Entonces, ahí es fundamental la evaluación de la historia clínica y sobre todo la anamnesis, ¿no? Luego de eso,
este tipo de historia clínica debemos siempre complementarla con la evaluación geriátrica integral, porque no es lo mismo que tengamos un paciente robusto al inicio como este, a que tengamos un paciente, por ejemplo, con fragilidad severa o con algún trastorno neurocognitivo mayor avanzado, severo, de cualquier etiología, porque inclusive los síntomas suelen ser incluso más o mucho más inespecíficos y el trastorno de contenido de conciencia se puede confundir aún más, ¿no? En este paciente fue más o menos notorio porque era un paciente robusto y bueno, se pudo abordar más o menos rápido, ¿no? Y yo creo que otra lección que nos puede dejar este caso es que, digamos, demorarnos en iniciar terapia empírica cuando el líquido cefalorraquídeo, sobre todo, tiene algunas características específicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este líquido, el primer líquido tuvo pleocitosis, tuvo consumo de glucosa. Si bien es cierto, no se pudo hacer por cuestiones administrativas la parte de las proteínas o el ADA y el GeneXpert al inicio, pero el primer líquido ya tenía pelocitosis, ya tenía pelocitosis linfomononuclear, ya tenía consumo de glucosa. Entonces, yo creo que la idea es que la terapia empírica, sobre todo por el contexto que comentaba también Gila y la doctora Becerra, con respecto a los determinantes sociales de la salud, debemos considerar como manejo empírico también a los fármacos antituberculosos, ¿no? Hay que recordar que la meningitis tuberculosa puede dejar secuelas significativas, ¿no? Como en este caso que generó pues una hidrocefalia obstructiva, significativa, puede generar también vasculitis y puede generar romboencefalitis tuberculosa, en fin, varias situaciones clínicas que pueden complicar más a nuestro paciente y su evolución, ¿no? Ya en el segundo líquido, ya pues se mostró que persistía la pleocitosis, ya hubo hiperproteinorraquia, consumo de glucosa, y un ADA un poco al límite, ya con un GeneXpert posteriormente positivo, que ya más o menos acercó mucho más al diagnóstico. Entonces, yo creo que la tercera conclusión de Hillary es importante porque determina el inicio de terapia empírica, determina muchas veces la severidad del cuadro y las secuelas neurológicas posteriores, ¿no? Yo creo que ese es el comentario que iba a hacer y la lección de este caso, ¿no? Sí, doctora. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del público. El doctor Juan Vázquez nos dice, con respecto al tratamiento, ¿fue adecuado un tratamiento sensible o se debió hacer mediante un manejo multidisciplinario dada la condición de fragilidad del paciente? Un tratamiento específico adecuado, menciona. ¿Se refiere en base al tratamiento para la meningitis tuberculosa o...? Sí, ¿verdad, doctor Vázquez? A eso se refiere. Ok, bueno, es que ya hay, entiendo, predeterminado lo que es el esquema, ¿no? Brindado para el tratamiento del manejo de meningitis tuberculosa, que pues incluye medicamentos como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y la tambutol, asociado con el manejo que son los corticoides. En su momento, pues el paciente cuando realiza la hidrocefalia también se apoyan de manejo con manitol y el apoyo, ¿no?, del servicio de neurocirugía al hacer la colocación de la derivación ventrículo primero externa y luego peritoneal. Claro, yo, para complementar, yo creo que tal vez el doctor se refería un poco a que, digamos, si este paciente en algún sentido ya tenía algún grado de severidad importante y por lo tanto podríamos predecir que este paciente ya iba a tener complicaciones posteriores en cuanto al manejo farmacológico multidisciplinario. Yo entendí así la pregunta y yo creo que en este paciente no había mucho debate en ese sentido, ni mucha opción, porque este paciente de base era robusto y teníamos que iniciar el tratamiento antituberculoso, ¿no? El asunto a veces en algunos hospitales, incluyendo el de nosotros, es que hay que llamar a veces al neumólogo para que el neumólogo apruebe pues el antituberculoso y eso a veces puede constituir un poco de demora y bueno, influir un poco en el pronóstico, pero yo creo que
en el caso de este paciente, a pesar de las reacciones que podría tener, pues los fármacos antituberculosos ya conocidos, no había mucha duda de iniciar tratamiento. Es más, hasta empírico debió ser en mi opinión al inicio, ¿no? Pero justamente esto es lo que nos genera esta lección del caso, ¿no? Me parece que por ahí va más la pregunta. Claro, quizás se refiere el doctor también a que ciertos scores de fragilidad, es decir, podemos tener un basal, ¿no? Eh, que puede cambiar en el tiempo porque es algo, ¿no? Que puede variar. Entonces, ya después de ocurrido todo lo que le ocurrió al pobre señor, la mega, el diagnóstico, pero digamos que ya cuando se hace el diagnóstico final y se decide iniciar tratamiento, ya su estado de fragilidad había evolucionado, ¿no? Ujú. Más aún, yo diría que claro, los basales los tenemos por referencia del familiar también, ¿no? Y creo que a todos nos pasa que el familiar tiene una visión del paciente que dista a veces de lo que realmente es, ¿no? Y dada la evolución que quizás ya tenía cierto estado de fragilidad previo y que De acuerdo. coincidiría con su fragilidad social también, ¿no? Es decir, un paciente que vive solo, no sabemos cómo come, quién le cocina, dónde come, etcétera, ¿no? Entonces, y ya después de eso, y llegado el diagnóstico, ya la fragilidad había evolucionado a un punto que quizás ya se había hecho irreversible, quizás, digo, ¿no? Porque ahí habría que estar en el momento. De acuerdo, tal vez, Creo que por ahí va sí. la pregunta del doctor. Sí, doctor, adelante. Sí, lo que iba a comentar es justamente en algún momento revisé con respecto a la continuidad, ¿no? O sea, de en qué momento. Ah, por ahí creo que hay una pregunta al respecto Sí, para que Hilary haga el comentario del de enfoque de cuidados paliativos. paliativos del paciente. Pero sí, o sea, en algún momento en la evolución de ese tipo de pacientes podríamos cuestionar con respecto al seguimiento de la terapia farmacológica, ¿no? Como conocemos, pues los fármacos antituberculosos son diversos, la dosis, digamos, es por kilo, pueden tener algunas complicaciones y puede generar, pues, algunas reacciones adversas severas en cierto sentido, por ejemplo, como falla hepática, que felizmente al paciente no le sucedió en esta oportunidad, pero sí podríamos evaluar, o hay estudios, o más que estudios, revisiones, que sí comentan que siempre hay que reevaluar los casos para ver la posibilidad de suspensión del tratamiento, ¿no? Y un enfoque paliativo ya posterior, ¿no? Aquí nos dice el doctor Velázquez, tenemos dos preguntas al respecto, ¿no? Uno, debido a la evolución tórpida del paciente, ¿en algún momento se pensó en cuidados paliativos? Y el doctor Llerena dice, doctor, es un paciente con fragilidad avanzada, con un ECPAL positivo, con 3 parámetros, ¿se pudo plantear en algún momento suspensión? Justo de lo que estaban comentando, ¿no? ¿Algún comentario, doctora Hilary? Eh, bueno, eh, bueno, el paciente sí, como se dijo, ya sale con un grado de fragilidad. Al momento, en piso no se sugiere una evaluación o sea, nosotros lo manejamos en el hospital, digamos, con lo que es el servicio de ADI no oncológico, es quien se encarga de hacer la evaluación de, digamos, para plantear un manejo paliativo. Pero una de las intercurrencias que quizás propias del hospital es que solo realizan las visitas o el manejo dentro de la jurisdicción de San Martín de Porres. Entonces, el paciente no residía también en el distrito y por ello es que tampoco pudo tener el seguimiento o el manejo por ellos. Ese es también uno de los inconvenientes con los cuales contamos. Y bueno, en cuanto a que si el paciente quizás debió o no debió continuar con el tratamiento para, para digamos, para la meningitis tuberculosa, la indicación finalmente la dejó tanto el servicio de neumología como infectología, que quizás deba de continuar con el tratamiento, ¿no? Probablemente, quizás dada la condición del paciente, no sería lo más oportuno. Claro, muy bien, Hilary. Sabemos que el tema de la atención paliativa puede ser transversal, ¿no? Es decir, nosotros llevamos la atención paliativa
más que si no tuviéramos de repente camas de cuidados paliativos o un consultorio específico, ¿no? Pero sí la valoración del pronóstico, que es parte de la valoración que hace el geriatra, nos puede llevar justamente quizás a ajustar mejor las dosis o ajustar mejor los fármacos o adaptar mis objetivos del tratamiento con el paciente específico, ¿no? Sabemos que nuestros pacientes pues son muy individuales a veces, ¿no? Entonces, en esa valoración cabe la seguridad primero, ¿no? La seguridad de brindar el tratamiento, ¿no? Primero no hacer daño y es precisamente con este tipo de tratamientos, así como en la parte oncológica que decidimos dar, no dar, adaptar, bajar dosis, qué sé yo, o esperar a mejorar algo. Quizás también hubiera sido posible realizar esa valoración, ¿no? Más por el desenlace, ¿no? Porque aparentemente todo iba más o menos bien, ¿no? Hasta que de pronto ocurre un deceso no esperado, quizás dentro de los planes, ¿no? Entonces allí en la valoración de pronóstico sí nos tiene que quedar. Y lo siguiente es que es cierto que nuestro sistema de salud no nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas barreras. Es decir, la seguridad en ese retiro de la sonda, por ejemplo, ¿no? O tener la seguridad de que no se vaya a aspirar tomando las 9 pastillas que tienen que tomar en esos meses, ¿no? Entonces, hace un poco complejo que los pacientes lleguen a un buen puerto, dado el sistema de salud que tenemos y todas las barreras. No sé si la sala tiene más preguntas, doctores. Ha estado muy interesante este caso. Hemos conversado bastante, creo yo. Buscando un poco de bibliografía antes, encontré también un caso, pero en tierras muy lejanas en Australia, donde no hay TV y tener TV pues es como que, wow, ¿no? Y justamente era un caso de un paciente en el que no sabían y el último diagnóstico fue porque nadie pensaría que hubiera TV allí. Y es un paciente que igual le tuvieron que poner sonda para poder darle el tratamiento antituberculoso y lo pusieron pues en una habitación especial, etcétera, ¿no? Y fallece a los 3 días de tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que como geriatras tenemos que estar muy atentos al tema pronóstico, porque nosotros tenemos que saber la evolución y adelantarnos a lo que va a pasar para preparar a la familia, ¿no? Sea cual sea el desenlace, cuando nuestros pacientes fallecen, deberían fallecer de la mejor manera, ¿no? Muy bien, doctores. ¿Algo más que acotar, quizás, ya para terminar? Sí, doctora, yo por último, para acotar a lo que usted comentaba, inclusive hay que recordar que no solo la o la meningoencefalitis tuberculosa está como diferencial, sino también la meningoencefalitis criptococócica, ¿no? Que también está dentro de los diagnósticos diferenciales de un paciente con clínica de más de 4 semanas, ¿no? Como un diferencial de la MEC crónica. Y el solo hecho de ser adulto mayor, porque no, o sea, es más, las guías internacionales no geriátricas evidentemente catalogan a los pacientes simplemente como VIH y no VIH, ¿no? O sea, inmunosuprimidos por VIH e inmunosuprimidos por no VIH. Y inclusive eso puede orientar el manejo. Entonces, han habido casos, al menos yo he visto un par de casos de meningoencefalitis tuberculosas de todas maneras, pero meningoencefalitis crónicas criptococócicas solo en adultos mayores y sin ninguna comorbilidad, ¿no? Con látex cripto en sangre positivo, líquido cefalorraquídeo positivo, látex cripto. Entonces, el solo hecho de ser adulto mayor ya es un riesgo de poder, para padecer estas meningoencefalitis crónicas. Y no solo eso, sino como comentaba Hilary, esto puede ensombrecer el pronóstico y tiene alta mortalidad. Entonces, como comentaba, ahí la anamnesis es fundamental, porque si el paciente o sea, tiene un tiempo de enfermedad de 1 semana, no es lo mismo con que tenga un tiempo de enfermedad de 2 meses, un mes, y a veces no evaluamos bien o no se evalúa bien el estado basal previo del paciente. Y ahí es la importancia de la historia clínica geriátrica y la evaluación geriátrica integral que como herramienta tenemos los geriatras, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muy bien, doctor. Encantada de poder moderar este caso el día de hoy. Muchas gracias por sus aportes.
Muchas gracias al público por estar esta noche y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches. Cuídense, gracias, saludos. Gracias.